Después de estar investigando durante mucho tiempo a ver si podíamos encontrar un familiar directo de Miguel Hernández, lo hemos encontrado a usted, Plácido Gelabert. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué relación tiene exactamente usted con Miguel Hernández? Pues yo me honra ser sobrino tío, o sobrino segundo de Miguel Hernández, puesto que mi abuelo y la madre de Miguel Hernández eran hermanos. ¿Llegó usted a conocerle? No, justamente yo nací cuando murió Miguel Hernández en 1942. ¿Y cuál es la persona más cercana a él que usted llegó a conocer? Mi padre, que convivió con él, fue compañero de juegos, incluso asistía a las clases que mi padre daba. Había una campaña para eliminar la analfabetización que vivía España. En las escuelas se daban las clases de adultos por la noche y Miguel Hernández, después de cuidar el ganado y las cabras, asistía para su formación a las clases de adultos que daba mi padre. Así que su padre fue maestro de Miguel Hernández, él destacaba en las clases. No fue maestro, él asistía como oyente. De acuerdo. No era alumno, él iba por el afán de aprender. ¿Y vio en él algún potencial? Sí lo vieron, no solamente mi padre, sino todos los amigos y el círculo con el que convivía, en donde sus juegos y sus tertulias eran literarias principalmente. Era un obseso de los juegos florales que se hacían en aquel entonces, y su obsesión era aprender, leer y leer. ¿Y sabes si era una persona abierta con sus sentimientos o solo se expresaba a través de la literatura? No, era una persona muy sensible, en donde con la propia experiencia de su trabajo, con la situación económica de la ciudad de Orihuela y posteriormente con las injusticias que hubo con el alzamiento nacional, fue tomando conciencia de las injusticias que se estaba haciendo fundamentalmente sobre la clase trabajadora. Él fue un defensor siempre de los trabajadores, de la gente oprimida, de luchar contra el capitalismo y de luchar contra los caciques que existían y que tiranizaban a los trabajadores. Así que, políticamente, ¿él lideró algún movimiento revolucionario? Ninguno. Él, la única arma que usó fue la de su poesía y la de su palabra. Incluso, si vale la expresión, hasta humanizaba la guerra. Era el hombre que, cuando daba un meeting, siempre recordaba que enfrente había otro que podía ser su familiar, su hermano o su pariente. ¿Y siguió algún movimiento? Ninguno. Sus tendencias, si las clasificáramos hoy día, estarían en concordancia con las ideologías comunistas. ¿Y sabe concretamente por qué lo encarcelaron la primera vez y por qué lo volvieron a detener al cabo de poco tiempo de ser liberado? Efectivamente. Existía aquí cuando se estalló la guerra, hubo un grupo de, llamémosle así, literatos de la revolución, y fue invitado a visitar Rusia y para conocer la realidad soviética. Entonces él se limitó a escribir lo que veía, escritos que aquí fueron calificados como subversivos, como revolucionarios, etcétera, etcétera, y por eso fue condenado. Y estando en la cárcel fue condenado a muerte, hasta que por mediación del obispo de Orihuela, don Luis Almarcha, y otra gente, se pidió y se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. A pesar de eso, él siguió contrario a las múltiples peticiones que tenía para que se retractara de sus escritos, de lo que había escrito, y él se limitaba a decir que no, que esto es lo que él había visto y esto es lo que escribía. Su poesía, por ejemplo, Aceituneros de Jaén, El niño yunntero, etcétera, etcétera, están tildados como revolucionarios, cuando en realidad simplemente demuestran lo que es el trabajo y la opresión de la gente.
Así que... Pero, ¿cómo es que luego, después de volver a salir de la cárcel gracias a, a gente que lo ayudó, cómo es que luego volvió a ser detenido Él vuelve a Orihuela, donde está con su mujer, pero su presencia era casi inadvertida, y salvo a unos pocos eran de los que conocían. Y cuando empezó la depuración, terminada la guerra civil, por denuncia de uno de sus paisanos, no me acuerdo en este momento, creo que se llamaba Flores, no sé si se llamaba Rafael Flores, fue denunciado nuevamente con mentiras de que se dedicaba a actividades subversivas y actividades comunistas, con lo cual volvió a ser prisionero, se le fue a detener y fue cuando empezó todo su peregrinaje por las cárceles de Madrid, de Jaén, del penal de Ocaña, hasta que al final fue a parar a la cárcel de Alicante, que fue donde murió. Las condiciones... ¿Qué más? Creo que había estaba interesado en saber por qué murió o cómo murió. Sí, ¿cómo murió? Bueno, entonces las condiciones de salud e higiénicas que habían en aquel entonces fueron las que minaron su salud hasta el extremo de que pilló una tuberculosis. Entonces, mi tía, la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa, se trasladó de Orihuela a Alicante y se dedicaba a hacer tareas domésticas, a fregar lo que se dice escaleras, patios, etcétera, etcétera, para juntar unas pesetas y poder llevarle algún tipo de alimentos, sobre todo leche y huevos. Entonces Miguel Hernández le preocupaba qué era lo que comía mi tía. Y mi tía le contestaba: tú no te preocupes, que yo con un trocico de cebolla tengo bastante. Ese fue el germen de las famosas nanas de la cebolla. Porque mi tío decía que entonces el niño, cuando mame, encontrará la leche agria con sabor a cebolla, y compuso las nanas de la cebolla. ¿Y usted llegó a conocer a la mujer de...? Sí, mucho. Hasta el extremo de que, por ejemplo, este libro, que es la obra de Miguel Hernández, en el teatro de Miguel Hernández, está dedicado por Josefina Manresa. Esa es la mujer. Cuando terminó, todavía no está publicado todo lo que hay de Miguel Hernández, porque la familia de Miguel Hernández y sus herederos ahora todavía disponen de una amplia documentación de material inédito sobre Miguel Hernández. 25 sonetos inéditos fue dedicada a mi padre. Josefina Manresa era primo de mi padre. Un primo Plácido con el cariño que se merece. ¿Vale? Y ahora, esto es de lo más emotivo. Estando en la cárcel, Miguel Hernández tuvo 2 hijos. Al primer hijo no llegó a conocerlo. Murió estando él en la cárcel, y no lo vio. Y en su honor compuso una hermosa poesía que se llama Hijo de la luz y de la sombra. Al segundo hijo, que es el que lleva el nombre, Manuel Miguel, cada vez que iba mi tía le llevaba botellas de leche que en aquel entonces estaban hechas o iban dentro, eran de vidrio, pero de un vidrio grueso, verde oscuro. Y entonces Miguel Hernández escribía en papel de estraza y las poesías las metía dentro de la botella, y con eso las sacaba de la cárcel. Y mi tía le llamaba: aquí tengo los papelicos de Miguel. Y era un puñado de poesías de Miguel Hernández.
Entonces, el amor de Miguel Hernández, aparte de su mujer, era su hijo. Y esto es los cuentos para Manolillo. No todo el mundo conoce la existencia de estos. Que se los daba diciendo para que los lea cuando sea mayor. Pero claro, entonces era un recién nacido. Para cuando sepa leer, dice. Estos son 2 lágrimas de Miguel Hernández. Escribía con unos lápices que habían de carpintero, que se ponían en la oreja, que eran ovalados, y que además los chupabas y eran tinta, que es esa tinta. Sí. Entonces con eso escribía, y escribiendo este libro se le cayeron 2 lágrimas. Estos son documentos Sí. que solamente tenemos, obviamente, la familia. Hay que resaltar, entre otras cosas, que gracias a la obra de Joan Manuel Serrat se empezó a divulgar el nombre de Miguel Hernández, aunque luego ya, es decir, yo estudié el bachillerato y en los textos de literatura no había ninguna referencia a Miguel Hernández. Miguel Hernández siendo uno, junto con García Lorca, de los grandes poetas de la generación del 27, pues era un desconocido aquí en España. Y afortunadamente yo tengo buenos amigos en Argentina, porque toda la obra de Miguel Hernández se publicó en Argentina en la editorial Losada. Y a partir de aquí ya los nuevos planes de estudios se incorporaron a Miguel Hernández en los planes de estudios de la literatura española. Bueno, ¿Queréis algo más? no, eso es todo.